Buenas noches, chicos. Espero que hayan tenido una excelente semana. Ya vamos a arrancar. Este, Está lloviendo aquí un poquitillo. Cuando llueve el internet se pega bastante, en realidad, por la zona donde vivo. Entonces, si no me escuchan, ya sea por la lluvia o porque se pega el internet, por favor me avisan para que logren comprender lo que vamos a trabajar el día de hoy. De acuerdo. Hoy, bueno, como les comenté la semana pasada, ya habíamos terminado de ver lo que era la parte de circunferencias y hoy vamos a comenzar a trabajar la parte ya de polígonos. La parte de polígonos tiene dos partes, la parte de polígonos regulares y luego la parte de polígonos irregulares. Vamos a tratar de avanzar lo máximo que se pueda hoy en el área de polígonos regulares y ahí nos vamos a ir acomodando. Actualmente la de polígonos regulares se dura clase y media, entonces vamos a tratar de verlo lo más rápido posible para ver si lo logramos adelantar a una sola clase. Entonces, ya casi les comparto la pantallita, denme un segundo. Ya casi comparto, un segundo, chicos. Pues, no, bachillerato. Desde la semana pasada habíamos trabajado todo esto de circunferencias. Entonces, hoy comenzamos semana 5 y vamos a arrancar con polígonos regulares. Los polígonos regulares son figuras geométricas, también porque todavía seguimos en el área de geometría. Son figuras geométricas que tienen ciertas características. Ustedes han visto polígonos regulares a lo largo de la vida, se han visualizado, y tal vez no sabemos que se clasifican como polígonos regulares. Hay una lista de polígonos regulares que después ahí los voy a poner a investigar, tal vez, porque en el examen a veces hablan directamente con nombres, entonces, para que lo sepan. Los polígonos regulares se van a caracterizar por ciertas cosas. Van a cumplir estas características. La primera característica es que todos sus lados miden igual. Si yo les doy una figura geométrica, bueno, en el examen les dan una figura geométrica en el que todos los lados son diferentes, no estamos hablando de un polígono regular. Un polígono regular, todos sus lados miden exactamente igual. Por ejemplo, si les dan un polígono con 20 lados, los 20 lados tienen que medir exactamente igual. Si uno mide 5 centímetros, los otros 19 también tienen que medir 5 centímetros. Si uno mide 15 centímetros, los otros 19 miden 15 centímetros. Todos tienen que medir exactamente igual. Esa es la primera característica principal de los polígonos regulares, que todos sus lados van a medir igual. Otra característica del polígono regular, todos sus ángulos internos
también miden igual. Y si sus ángulos internos miden igual, entonces se va a cumplir también que todos los ángulos externos miden igual también. Entonces esas son las tres características principales que va a cumplir un polígono regular. Todos sus lados miden igual, todos sus ángulos internos miden igual y todos los ángulos externos miden igual. A partir de esa información nacen un montón de fórmulas que por dicha la gran mayoría no se la tienen que aprender de memoria, vienen en el examen. Las vamos a aprender a aplicar ahorita en la clase. Ahorita yo se las paso para que ustedes también las tengan y yo les voy a aclarar cuáles son las que les dan en el examen, cuáles no son las que les dan en el examen y si se las van a tener que aprender de memoria. Simbología importante en polígonos regulares. Cuando ustedes vean una N, la N siempre va a significar cantidad o número, cualquiera de las dos palabras son sinónimas, cantidad de lados. Y cada vez que vean una L, ya sea en manuscrita o normal, la L significa medida de un lado. Es importantísimo que reconozcan esa simbología para cuando estemos trabajando. Entonces, antes de trabajar directamente con las fórmulas, vamos a aprender, bueno, vamos a visualizar qué es un polígono regular y cuáles son los elementos que lo conforman para que ustedes vean qué es lo que estamos averiguando en realidad. Casi nunca, en el examen nunca viene que averigüen elementos. Esta parte de los elementos es una parte teórica que yo les explico para que ustedes sepan lo que están haciendo, no solamente que vayan a aplicar las fórmulas y ya. Entonces, voy a compartirles aquí una foto de un polígono regular. Ese de ahí. Vamos a trabajar con este polígono regular para que ustedes lo vean. Como ustedes logran visualizar, en este polígono regular tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Estamos hablando de un heptágono por tener 7 lados. Y cada uno de estos lados van a tener exactamente la misma medida. Si yo les digo a ustedes que este vale 5 centímetros, entonces todos los demás también tienen que valer 5 centímetros, porque en los polígonos regulares todos los lados miden igual. Ahora sí, vamos a decir que cada uno de estos es L. Son lados. Son lados. Estos puntitos que unen a cada uno de esos lados se llaman vértices. Son vértices y son importantes porque para la definición de diagonal y de radios vamos a trabajar con los vértices. Entonces, vamos a ponerle un centro a ese polígono. Vamos a ponerle ahí un punto que se llame centro. Recuerden que este documento yo se los paso para que no se y tratando de dibujar el polígono. Entonces, si yo vengo y trazo un segmento que va desde el centro a cualquiera de esos vértices, vean que ese puede ir del centro a este vértice, o puede ir a este vértice, o puede ir a este vértice, a cualquiera de todos los vértices puede ir ese segmento, a ese lo vamos a llamar. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe la demora, es que pequeños problemas técnicos con la computadora. No te preocupes. Entonces, lo llamamos radio, ¿verdad? El segmento que une al centro con cualquiera de sus vértices lo vamos a llamar radio y es importantísimo cuando estemos trabajando con hexágonos, entonces recuerden, el segmento que une al segmento con cualquiera de sus vértices es el radio. Vamos a escribirlo ahí para que no lo confundamos ahora con otro concepto.
Entonces, el radio va a ser el segmento que une al centro con algún vértice, con cualquiera de todos los vértices. Después de ese segmento vamos a tener este otro de aquí. Vamos a hacerlo con otro color. Aquí. Vean que ese no está yendo a un vértice, está yendo a la mitad de cualquiera de sus lados. Y eso va a suceder también para cualquier lado que yo vaya. Si me vengo para la mitad de este, para la mitad del otro, para la mitad de acá arriba, siempre van a existir esa misma cantidad de segmentos. A ese segmento morado lo vamos a llamar, vamos a escribirlo aquí afuera, apotema. La apotema. La apotema es otro elemento importante porque cuando estamos hablando de áreas, la vamos a estar utilizando. Entonces, no tenemos que confundir al radio y la apotema. El radio es del centro, cualquiera de sus vértices, y la apotema es interesante. La apotema va a ser el segmento que va del centro al punto medio de algún lado. De alguno de sus lados. La apotema va del centro a la mitad de alguno de sus lados. ¿Qué significa eso? Que si este lado de aquí mide 10 centímetros, cuando yo trazo la apotema, me lo divide en dos laditos que miden, dos segmentitos que miden exactamente igual. Este va a medir 5 y este va a medir 5 porque me lo parte a la mitad. ¿Entendido? Sí, señor. ¡No terminó! Entonces, esos son elementos importantes con los que vamos a trabajar ahorita más adelante. Tenemos diagonales, es decir, no las vamos a dibujar ni las vamos a escribir, pero las diagonales van a ser segmentos que van a ir de vértice a vértice, no consecutivos, porque si yo trazo un segmento consecutivo en dos vértices, lo que me va a formar es un lado. Entonces, tienen que ser vértices no consecutivos. Para acá se puede trazar una diagonal, para acá otra, y hay una fórmula para saber cuántas diagonales se pueden trazar en total en todo el polígono regular. Vamos a tener ángulos internos, que son estos de aquí, estos ángulos de aquí, que habíamos dicho que todos medían exactamente igual, y si yo extiendo estas líneas para afuera, aquí me van a quedar los ángulos externos. Y me rodean toda la figura, los ángulos externos. Eso es nada más para que lo sepan. Después, esos no son necesarios que los visualicemos porque también no les van a preguntar directamente por esos elementos. Va a ser aplicar fórmulas. Tenemos el ángulo central, que el ángulo central va a ser el que se forma por dos radios consecutivos. Como aquí tenemos un radio y aquí tenemos otro, y van seguiditos, entonces aquí se me forma un ángulo central. La unión de todos los ángulos centrales lo que me va a formar es una circunferencia. De ahí es donde va a salir la fórmula con la que vamos a trabajar ahorita. Entonces, importantísimo el radio y la apotema, ¿verdad? Y la simbología, n es cantidad de lados y L es la medida de un lado. Voy a venirme por acá para traerme las fórmulas. Ahorita las vamos a aplicar. Estas fórmulas no se las tienen que aprender. Estas fórmulas vienen en el examen. Yo les voy a aclarar cuáles son las que se van a tener que ir aprendiendo. Entonces, vamos a tener la primera fórmula, que es la suma de la medida de los ángulos internos. Vean aquí ya donde comenzamos a ver simbología. Aquí viene n. N es, aquí lo aclaramos de nuevo. N es el número de lados del polígono, la cantidad de lados que va a tener el polígono. Entonces, primera fórmula, suma de la medida de los ángulos internos. 180, n menos 2. Medida de un ángulo interno, 180, n menos 2 sobre n. Medida de un ángulo central va a ser 360 sobre n, 360 sobre la cantidad de lados. Medida de un ángulo externo, 360 sobre n. Vean que estas dos fórmulas son exactamente la misma. Y el número de diagonales va a ser la cantidad de diagonales que se van a poder trazar por todo el polígono. Esa va a ser n
por n menos 3, todo dividido entre 2. Esas fórmulas lo que hay que hacer es aplicarlas en el examen. Vamos a tener que hacer unos despejes, pero los despejes los vamos a hacer con la calculadora, por dicha. Y también en el examen les van a dar la fórmula del área de un polígono regular. Vean, chicos, aquí se los aclaro de una vez. El examen se enfoca mucho en hexágonos. Entonces, a veces se confunde con esta fórmula. Esta fórmula que estamos trabajando aquí, área P por A dividido entre 2, P significa perímetro y A es apotema. Ya nosotros vimos ahorita que era el apotema en el polígono regular. Pasa una cosa, como el examen se enfoca mucho en hexágonos, a veces en el examen llegan y preguntan por un octágono, por un decágono, y no aplican la fórmula porque dicen, es que nunca me explicaron cuál era la fórmula. Esta fórmula de aquí aplica para todos los polígonos regulares, para cualquier polígono, no importa la cantidad de lados, va a aplicar para cualquier polígono. Entonces, sí me he topado con estudiantes que me dicen, no, es que no nos explicó la de 10 lados, era la misma, esa aplica para todos, no solo para el hexágono, es para todos los polígonos regulares. Como les estaba aclarando, el examen se enfoca mucho en hexágonos, porque los hexágonos tienen ciertas características, al igual que los cuadrados y los triángulos equiláteros. Voy a hacerles un resumen de esas características principales para que en el examen logren hacer ahí unos resumencillos y no se pongan a hacer un montón de fórmulas, porque usualmente el tipo de ejercicios es para resolverlos con trigonometría, pero como nos da un hexágono se puede hacer de manera directa. Entonces, les voy a aclarar eso sí, aquí, esa P es perímetro y en el examen no viene la fórmula de perímetro. Esa fórmula sí se la van a tener que aprender, la del perímetro. Entonces, el perímetro lo vamos a calcular con esta fórmula de acá. El perímetro va a ser igual a N por L. Siempre, 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 siempre. Ya ustedes saben qué es N. N es cantidad de lados y L es la media de lados. Si nos enfocamos en la definición de perímetro, perímetro es la suma de todos los lados de una figura geométrica. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es prácticamente sumando todos los lados. Lo que pasa es que como todos los lados miden igual, lo podemos simplificar y nada más tomar la media de uno y multiplicarlo por la cantidad de lados que tiene el polígono. Con eso sale directo. Entonces, cuando ustedes tienen que calcular el área de un polígono, tienen que saber cuánto es su perímetro y tienen que saber cuánto es su apotema para poder sustituir esos datos. En el examen no van a venir así directo, ustedes van a tener que ir a buscar esos datos y aplicar otras fórmulas para llegar a uno. Ahora sí, enfoquémonos entonces en ciertas figuritas. Vamos a hablar primero del cuadrado. ¿Qué cuadrado? Vamos a dibujar aquí un cuadrado para que ustedes vean. Me quedo más como un rectángulo, me parece. Bueno, ahí tenemos un cuadrado. En el cuadrado, como el cuadrado es un polígono regular, chicos, vean, el cuadrado es un polígono regular porque tiene 4 lados que miden exactamente igual. Si en el examen les preguntan a ustedes, no lo dibujo, en el examen les preguntan a ustedes, el rectángulo, ¿es un polígono regular? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Es un polígono regular? Con la definición que vimos arriba, ¿será un polígono regular? ¿Está cumpliendo la característica que todos sus lados midan igual? No. No. El rectángulo no es un polígono regular. En el rectángulo no podemos aplicar todas esas fórmulas que estábamos viendo arriba. En el cuadrado sí, porque el cuadrado tiene los 4 lados exactamente iguales, ¿verdad? Miren exactamente igual. Entonces, el cuadrado tiene aquí un centro. Y si ustedes se vienen para acá, ahí tenemos la apotema, ¿verdad? Vamos a ponerle AP, porque esa simbología es la de apotema también, la apotema. Ahora, si en un ejercicio ustedes les piden la apotema y no saben la figura, después ustedes van a ver todo lo que hay que llegar a concluir para saber cuándo una figura es un cuadrado con unos despejes. Y nos dan la apotema y tenemos que ir a calcular ciertas cosillas. En el cuadrado nosotros vamos a poder hacer esta asociación. Esto es L, ¿verdad? Entonces, si ustedes logran apreciar, la apotema va del centro hasta la mitad de cualquiera de sus lados.
que sería que yo comience aquí en el centro y me vaya hasta la mitad de abajo. Pero para arriba, yo también tengo otra apotema. Entonces, nosotros vamos a poder llegar a decir en algún momento que L es lo mismo que 2 por apotema, que multiplicar la apotema por 2. Les dan, por ejemplo, en el examen, un cuadrado y les dan la medida del apotema y les piden que calculen el perímetro o el área y ustedes necesitan L. Entonces, si les dan la apotema, ustedes dicen, pero es que L es lo mismo que multiplicar la apotema por 2 y ya sale directo el ejercicio, no tienen que hacer nada de trigonometría, hay otro montón ahí de pasos que a veces se explican adicionales. O al revés, les dan L y tienen que por alguna manera, para alguna forma, calcular la apotema. Lo hacemos al revés. La apotema va a ser lo mismo que tomar el lado y dividirlo. Estas fórmulas no vienen en el examen, como les digo, estos son tips que uno les da para que simplifiquen un montón de pasos. Vamos a ver aquí para que vean. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo se aplica? Determine el área de un cuadrado donde la apotema mide 7 centímetros. ¿Ven? Nos están pidiendo el área de un cuadrado. Chicos, a veces tenemos que hacer simplificación de ejercicios y no trabajar con fórmulas más complicadas. Por ejemplo, ustedes saben que el área, ya sabemos que el área de un polígono es perímetro por apotema dividido entre 2. Pero como en este ejercicio nos están dando un cuadrado, lo podemos hacer de una manera un poquito más sencilla, simplificando de esa forma. Nosotros sabemos que el área de un cuadrado es L por L. Yo aplico cualquiera de los dos, perímetro por apotema dividido entre 2 o L por L y nos va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces simplifiquémoslo, hagámoslo con la fórmula general de un cuadrado, L por L, va a dar exactamente lo mismo. Pero como me están pidiendo L para poder calcular el área y en el problema no nos están dando L, nos están dando la apotema, nosotros venimos y decimos, nos están dando que la apotema es 7. Entonces, ¿cuánto mide el lado? ¿Cuál era la relación que tenían el lado y la apotema? Según lo que acabamos de ver. ¿Qué hacemos con la apotema, chicos? ¿La multiplicamos por cuánto? Por 2. Por 2. Por 2, ¿verdad? L va a ser 2 por apotema, que eso viene a ser 2 por 7 y termina siendo 14. L es 14. Ya podemos ir a calcular entonces la medida del área. 14 por 14. Y ustedes nada más ingresan eso en la calculadora. 14 por 14 lo que nos va a dar es 196 centímetros cuadrados. ¿Entendida esa relación entre el apotema y el lado? Sí, profe. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Siempre vienen típicos problemas como estos. Para los que ya han hecho baches, van a acordar.
Se quiere colocar cerámica nueva alrededor de una piscina y la piscina tiene forma cuadrada. La piscina tiene forma cuadrada. Se sabe que la apotema mide 10 metros. Y que el precio cerámica. Ya casi yo lo voy a escribir. Ok, dice, se quiere colocar cerámica nueva alrededor de una piscina. Y la piscina tiene forma de cuadra. Se sabe que la apotema mide 10 metros y que el precio de metro de cerámica tiene un valor de 3.500 colones. ¿Cuánto se debe pagar por bordear con cerámica la piscina? Vean que aquí la palabra clave está en esto, en bordear. Lo que se quiere es bordear la piscina, nada más poner cerámica alrededor de la piscina. ¿Qué significa eso? Que lo que nos están pidiendo es perímetro. Nada más el perímetro. Sabemos entonces que perímetro lo calculamos como n por L, donde n es la cantidad de lados y L la medida de un lado, ¿verdad? Entonces, nosotros no sabemos cuánto mide cada lado. Sabemos cuánto es n, ¿verdad? Sabemos que n, ¿cuánto vale n? Si n es cantidad de lados, ¿cuántos lados tiene esa figura? 4. 4, ¿verdad? Porque es un cuadrado. 4. No tenemos L. Pero sabemos que la apotema mide 10. ¿Y cuál es la relación entre la apotema y lado? ¿Cómo puedo yo calcular el lado si me dan la apotema? Apotema por 2. Correcto. L es igual a 2 por apotema. Que eso sería 10 por 2. Significa que L vale 20 metros. Y ahí encontramos la medida del lado del polígono. Ahora sí, ya podemos ir a encontrar el perímetro. Perímetro es igual a n por L, o sea, 4 por 20. ¿Cuánto sería el perímetro, chicos? 80. 80. Pero el ejercicio no me está pidiendo directamente el perímetro, ¿verdad? Del ejercicio lo que me está diciendo es cuánto le sale al dueño de esa piscina por colocar la cerámica alrededor. Dice que por metro tiene que pagar 3.500. ¿Cuántos metros tiene que utilizar ese señor? ¿Un metro? ¿Cuántos? 80. 80. 80. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mu-
Correcto. Sí. Multiplicar. Vamos a multiplicar los 80 metros que tenemos por los 3.500 que cuesta cada metro. Si un metro cuesta 3.500, ¿cuánto cuesta 80 metros? Y multiplicamos cada metro por 3.500. 280.000. 280.000. Esa sería la respuesta del ejercicio. 280. Eso es lo que tiene que pagar el dueño de esa piscina para bordearla con cerámica. 280.000. En el examen casi siempre viene un ejercicio así, con y en el examen incluso no viene ni de polígonos regulares, a veces viene con rectángulos o cosas así. Entonces, nada más de dominar esas fórmulas. ¿Dudas con esa parte? No. Recuerden que yo les paso el documento. Si alguien quiere seguir escribiendo, me avisa, yo se lo pongo, hermano. Pero si no, yo les paso el documento. Vamos a hablar ahora de las características del hexágono. En el hexágono. Ya nosotros vimos, vean, voy a ponerlo aquí. Yo voy a hacer un hexágono, pero no lo voy a hacer completo. Vean lo que voy a hacer acá. Vamos a poner aquí este lado. Vamos a poner acá este otro lado. Y vamos a poner acá este otro lado. Ahí yo tengo la parte de abajo de un hexágono. ¿Por qué la parte de abajo? Porque yo puedo venir, continuar aquí arriba y ahí se completa el hexágono. Pero yo solo voy a trabajar con la parte de abajo del hexágono para lo que les voy a explicar ahorita. Aquí tenemos el centro. El que va a la mitad es la apotema y el que va a uno de sus vértices, vamos a hacer la continua esta. El que va a uno de sus vértices es el radio, R de radio. Nosotros sabemos que esto es L. Eso es un lado. ¿Qué cosas importantes van a pasar en el hexágono? Primera cosita importante. Solo en el hexágono va a pasar esto. R va a ser igual a L. Solo en el hexágono. Si a ustedes les dan el radio, les dan la apotema. Bueno, con la apotema ahorita vemos la relación. Pero si les dan el radio y les piden el perímetro, ustedes pueden calcularlo, porque R es lo mismo que L. Solo en el hexágono ocurre eso, ¿verdad? Solo en el hexágono. Que en la medida de lado va a ser exactamente igual a la del radio. Solo en el hexágono. R va a ser igual a L. Vamos a tener una fórmula para calcular la apotema también. Si nosotros tenemos la medida del lado o la medida del radio, cualquiera de las dos, nos dan L o nos dan R, yo puedo calcular la apotema directamente. Si me dan L es porque yo sé que L es lo mismo que R, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos calcular esa apotema? Va a ser con la fórmula L al cuadrado. No, vamos a trabajar en razón de R, porque el examen se las dan con R. Va a ser R al cuadrado, raíz cuadrada de 3, sobre 4. No, mentira. Estaba escribiéndole las del triángulo equilátero. Aquí es solo R, raíz de 3, dividido entre 2. Esa. Importantísimo de esta fórmula. No se la tienen que aprender de memoria. Esta la da el examen. La fórmula del apotema nos la va a dar el examen. Esas se las van a dar en el examen. Esto de aquí arriba, este tip de que R es lo mismo que L, no, eso lo tienen que acordar ustedes, se lo tienen que aprender de memoria. Que R y L miden lo mismo, se lo tienen que aprender de memoria. Va a haber un caso especial.
Vamos a ponerle una letra cualquiera. Pongámosle una de las que no se utilizan en este examen. Pongámosle X. Van a haber momentos o ejercicios particulares donde la apotema se las van a dar de esta forma. Se las van a dar como 2 raíz de 3, 7 raíz de 3. En el ejercicio dice, en el siguiente polígono regular la apotema mide 15 raíz de 3. La apotema mide 8 raíz de 3. Cuando ustedes llegan y hacen ahí un montón de ejercicios para encontrar, para saber cuántos lados tiene el polígono, se van a enterar que es un hexágono. Entonces, siempre van a poder hacer esta relación que yo les voy a escribir aquí. Si les dan esa información, así como está ahí, se va a poder llegar a concluir que X es igual, bueno, no, L. A 2 por X. Ustedes toman el número que está delante de la raíz y lo multiplican por 2 y con eso ya encontraron la medida de la. Así de sencillo. Porque a veces hay que hacer un montón de pasos para poder encontrar eso, pero en los hexágonos, solo en los hexágonos ocurre eso, ¿verdad? Que yo tomo el número que está delante de la raíz en la apotema, lo multiplico por 2 y entonces ya encontré la medida de L. Vamos a hacer ejemplos para que vean de esto para. Pero lo hemos escrito, ¿no? Chicos, volvió a llover. Si en algún momento no me escuchan, me avisan. Dice el ejemplo. Si en un hexágono regular su apotema mide 7 raíz de 3 centímetros, determine cuál es su área. Estamos hablando de un hexágono. Y aquí es donde yo les digo, la fórmula no es solo para el hexágono, porque como la estamos trabajando tanto en el hexágono se confunde, no es para cualquiera. Nos están pidiendo el área. El área. Y arriba habíamos dicho que el área de un hexágono, bueno, de un polígono regular, el área de un polígono regular lo vamos a calcular con la fórmula. Área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Pero no solo eso. Vean aquí, ya tenemos la medida de la apotema. La medida de la apotema la tenemos aquí, ¿verdad? Ya sabemos que la apotema mide 7 raíz de 3. Vamos a escribirlo ahí en la información. Apotema es 7 raíz de 3. Pero no tenemos el perímetro. No tenemos el perímetro. Necesitamos averiguar el perímetro para poderlo sustituir aquí arriba. Si nos venimos a la fórmula del perímetro, no solo no tenemos el perímetro, tampoco tenemos la medida de lado. N sí lo tenemos. ¿Cuánto vale N en el hexágono? 6. N era cantidad de lados. ¿Cuánto? 6. 6, ¿verdad? N es 6. Pero L no lo tenemos. Entonces, como no lo tenemos, tenemos que averiguarlo. Pero como es un hexágono, nosotros sabemos que si la apotema, aquí en este caso, que mide 7 raíz de 3 centímetros, quitamos el centímetros, 7 raíz de 3, nosotros nos venimos a tomar el número que esté adelante de la raíz de 3, vamos a tomar ese número 7,
L va a ser igual a ese número multiplicado por 2. Eso es lo que dice aquí. Si la apotema no la dan de esta forma, con una raíz de 3, yo lo único que hago es tomar este número de adelante y multiplicarlo por 2 para encontrar la medida de L, que es lo que está aquí arriba. Entonces, descubrimos que L es igual a 14. 14. Ya podemos averiguar el perímetro. N es 6 y L es 14. 6 por 14 son 84. El perímetro es 84. Ahora sí, ya podemos venir a calcular la fórmula del área. Perdón, la medida del área. Perímetro. Ya nos dio que el perímetro es 84. Por apotema. Apotema es 7 raíz de 3 dividido entre 2. Ustedes van y colocan todo eso en la calculadora, colocan la fracción, ponen 84 por 7 raíz de 3. Y abajo escriben 2 y da que esa área mide 509,22. Si alguien no le dio eso, me avisa para poner la calculadora entonces. ¿Entendido ese ejemplo, chicos? Aquí lo que estamos haciendo es nada más la relación entre estos elementos, entre el apotema, el radio y la medida del lado. Porque en el examen a ustedes les van a dar cosas como la medida del ángulo central y les piden que calculen el área del polígono. Entonces ahí hay que hacer un montón de despegues y después aplicar todo esto. Esas preguntas usualmente suelen ser larguillas. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a trabajar con el examen, más bien con ejercicios de examen. Les doy un tiempito para los que están copiando, los que no copien, recuerden que no se preocupen, yo les paso el documento al finalizar la clase. Profe, ¿verdad que esa fórmula hay que ponerla al cuadrado en la calculadora? ¿O no? ¿Cuál fórmula? La que estás explicando ahorita para sacar el resultado. Es que yo la estoy poniendo ahorita en la calculadora y no me sale el resultado. Entonces no sé. ¿Esta? ¿Correcto? Voy. No, no hay que poner al cuadrado. Voy a escribirla yo para que usted vea. Dame un segundo, te voy a compartir la calculadora para que veas. Ahí está viendo la calculadora, ¿sí? Sí. Dice que escribimos el perímetro. El perímetro nos quedó 84. Ajá. Lo multiplicamos por 7. Aquí está la opción de raíz, ¿verdad? Ajá. Y escribimos raíz de 3. Y ahora tenemos que bajarnos aquí a escribir el 2. Con esta flechita nos bajamos y escribimos Ajá. el 2. Ahora Igual. sí, ya me llegó. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Profe, qué pena, ¿puede volver a mostrar? La calculadora. Sí, porfa. Ahí. Profe, y más despacio, porfa. No, sí, ya. Y hacer otra vez todo el procedimiento que todavía no entiendo cómo sacar la rayita. Voy de nuevo. La fracción se escribe con esto de aquí. Sí, en esta y en la azul, la fracción está en el mismo botón. Ahí. Y ahí nos aparece la fracción. Dice que escribimos 84 por 7. El de raíz está aquí, a la par de fracción, exactamente. Y le damos 3. Cuando escribimos raíz, siempre tenemos que salirnos, porque si seguimos escribiendo, quedamos dentro de la raíz. Nos salimos y luego nos bajamos. Y escribimos el 2. Y ahí está la igualdad. Sí. Sí, ahora sí, profe. Gracias. Profe, verás que a mí me da 294 raíz de 3. ¿Será que escribiste otros datos?
No sé si está mal configurada la calculadora. Si te quedó exactamente así escrito, si querés mandar una foto en el grupo para yo poder ver cómo te quedó. Profe, hablando del grupo, yo no soy en el grupo. Ok, ya se la envié. Escríbeme el número por aquí, por un chat, por el mensaje de Zoom, y ahora cuando termine la clase te agrego. Ok, a mí se me dio todo bien. Listo, excelente. Ahora sí, continúo compartiendo la pantallilla. Entonces, ya tenemos varias características especiales que ustedes tienen que dominar para el examen porque no son fórmulas, son tips, como les digo, ¿verdad? Las del cuadrado, que es el apotema, y el lado es el doble. En el hexágono, que el radio y el lado van a medir igual, que la apotema la podemos calcular si tenemos la medida del lado con esta fórmula de aquí arriba, y que si nos dan la apotema de esta forma, yo puedo entonces encontrar el valor de L o de R, tomando un número de adelante y multiplicándolo por 2. Ahora, también otro elemento importante en el examen es el triángulo equilátero. El triángulo. Nosotros cuando hablamos de triángulos tenemos diferentes clasificaciones de triángulos. Tenemos triángulos escalenos, isósceles y equiláteros. En polígonos regulares solo vamos a trabajar con los triángulos equiláteros, porque la definición de polígono regular es que todos sus lados midan exactamente igual. Es que todos sus lados midan exactamente igual. Entonces, como en el triángulo equilátero es el único en el que todos los lados miden igual, nosotros solo vamos a trabajar con ese triángulo. Si hablamos de un triángulo isósceles, pues no nos funciona. En el triángulo isósceles solo dos lados miden igual. O en el escaleno todos miden diferente. No nos funciona en el examen, solo el equilátero. Entonces, de hecho, el triángulo equilátero es el primer polígono regular existente, porque ya una figura de dos lados cerrada no existe. Entonces, el triángulo equilátero es el primer polígono regular con el que se trabaja, con el que existe. Para el triángulo equilátero, la única cosita importante que nos vamos a aprender, porque en el examen no se los da y es para simplificar a veces, porque solo nos dan la medida de lado, a veces nos dan solo la medida de lado. Y con eso tenemos que ir a hacer de todo. Y si ustedes no dominan esta fórmula, les va a tocar aplicar un montón de trigonometría para poder encontrar el área de la figura, para poder encontrar todos los demás datos. Para el triángulo equilátero, entonces, vamos a tener una fórmula directa para el área. Va a ser L al cuadrado, raíz cuadrada de 3 sobre 4. Esa es la fórmula. Y esto es lo único especial que vamos a trabajar con el triángulo equilátero. Que el triángulo equilátero tiene su propia fórmula. Para no tener que trabajar con la fórmula de perímetro por apotema diámetro, se puede, va a dar el mismo resultado. Pero ustedes van a tener que ir a calcular el apotema, van a ir a tener que ir a calcular el perímetro, van a tener que hacer un montón de pasos que se vuelven más tediosos, porque como les repito, van a tener que hacer trigonometría. Entonces, más sencillo, aprenderse esa fórmula y listo, sale directo. La fórmula del área del triángulo equilátero. Ahora sí, las fórmulas que les di arriba, ¿cómo se aplican en el examen y para qué nos las dan? Y para qué vimos también todas estas características especiales de las figuras. Les voy a escribir yo dos ejemplillos, tres ejemplos de cómo se aplican y después vamos a trabajar directamente con ejercicios de exámenes. Chicos, si algo no lo están entendiendo, me avisan, ¿verdad? Y en esta parte sí necesito que me pongan mucha atención porque vamos a hacer unos despejes de ecuaciones y los vamos a hacer con la calculadora, no vamos a hacer esos despejes a mano, porque si no, entonces ahí sí nos da toda la vida en la mano, entonces, para que entonces agarren los voladillos de la calculadora, porque ahorita yo sí la voy a estar compartiendo, y es que estar compartiendo la calculadora es estarme pasando de aplicación y dejar de compartir en el otro lado y se vuelve más larga la clase, entonces lo voy a explicar en estos ejemplos y en el examen ya ustedes me ayudan, para que así apliquen las fórmulas ustedes y empiecen a hacerle más uso a la calculadora. Voy a escribir aquí el ejemplo. Si el ángulo central de un polígono regular
mide 30 grados. Se sabe que su lado mide 5 centímetros. Ok. Dice, el ángulo central de un polígono regular mide 30 grados. Y se sabe que su lado mide 5 centímetros. Entonces, ¿cuál es la medida del perímetro de dicho polígono? Siempre vayamos a la pregunta, chicos. En este tipo de ejercicios en el examen, vayan directo a la pregunta. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Perímetro. Ya nosotros sabemos entonces que el perímetro nosotros lo calculamos con n multiplicado por L. Dice que el ángulo central mide 30 grados y que el lado mide 5. Significa que nosotros ahí en el problema, aquí donde dice que el lado mide 5 centímetros, tenemos L. L mide 5. Pero no tenemos N. En el problema no hay N. No dice cuántos lados tiene ese polígono. No dice por ningún lado cuántos lados tiene ese polígono. Pero nos está dando una información extra. Nos está diciendo que el ángulo central mide 30 grados. El ángulo central mide 30 grados. Si nosotros nos vamos para las fórmulas que vimos ahorita ahí arriba, voy a devolverme un momento para que ustedes las vean. Aquí tenemos la fórmula de la medida del ángulo central. El ángulo central es 360 dividido entre n. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vean lo que pasa. Aquí pongan mucho cuidado en esta parte. Según las fórmulas, la medida del ángulo central, yo se los digo así. Ustedes busquen la fórmula que les están dando en el examen, del dato que les están dando. Aquí les están dando el ángulo central. Yo voy a ir a buscar entonces la medida del ángulo central. La fórmula dice que la medida del ángulo central es 360 dividido entre n. Hasta ahí vamos bien. La medida del ángulo central es 360 entre n y estoy usando esa porque el ejercicio dice medida del ángulo central. Sí. Sí, señor. El ejercicio también nos dice cuánto mide la medida del ángulo central. Dice que mide 30 grados. Sí, aquí lo vemos. Medida del ángulo central, 30 grados. Yo busco primero la fórmula del elemento que nos están dando, de la fórmula que nos están dando. Nos están dando la del ángulo central. Yo voy y la busco en las fórmulas. La escribimos. Luego escribimos cuánto vale ese dato. Ese dato vale 30 grados. Y nos vamos a venir entonces, voy a correr esto un poquito por acá, y vean lo que pasa acá. Como estas dos cosas son iguales, medida del ángulo central y medida del ángulo central son iguales, nosotros siempre las vamos a eliminar. Las cancelamos, no existen. Cancelamos esas dos cositas, lo que nos queda igual, por eso es que la vamos a buscar, para que nos queden iguales, y como los eliminamos, vamos a igualar lo del otro lado. ¿Qué significa que vamos a igualar lo del otro lado? Aquí se nos genera 360 sobre n igual a 30. Sí. Cancelamos estos dos, igualamos los resultados. Ponemos el primer resultado igual al segundo resultado. ¿Para qué estamos haciendo esto? Vean que aquí nos está quedando una ecuación con variable n. Vamos a ir a averiguar cuánto vale n. Pero la cosa es, ¿me comprendieron esto? Cancelar esto, igualar los resultados. Sí, señor. Así lo tienen que hacer en el examen. Ahorita lo vamos a aplicar en el examen para que vean todavía. Cancelamos lo igual y los resultados los vamos a igualar. Después de que hacemos esa igualación,
vamos a irnos a la calculadora. Hay gente que puede hacer este despegue directo. Este despegue de esta ecuación es muy fácil, se hace rapidísimo. Pero lo vamos a hacer directamente de la calculadora porque cuando apliquemos otra fórmula sí se vuelve más tedioso hacer el despegue. Entonces, voy a compartirles la calculadora. Volvamos a ir lo que tenemos y vean, chicos, dice que hay que escribir esa ecuación. Se comienza con una fracción. Escribimos el símbolo de fracción. Dice que es 360 y abajo hay una n. Pero recuerden lo que yo les dije cuando empezamos a resolver ecuaciones en la calculadora. Nosotros no podemos trabajar ni variables diferentes a x. Siempre tenemos que trabajar con x. Entonces, vamos a escribir alfa x. Cuando me dé el resultado de x, yo estoy encontrando n. En realidad, lo que estoy haciendo es cambiando la variable, nada más, pero es exactamente el mismo resultado. Esta x es n. 360 sobre x. Nos salimos de la fracción. Sigue una igualdad. Entonces, alfa y el igual de aquí. El igual rosadito. Y entonces dice que eso es igual a 30. Y ahí tenemos escrita la ecuación. Cuando tenemos escrita la ecuación, tenemos que tocar Shift, Calc. Recuerden que en la calculadora azul las teclas están en otro orden, pero siempre es Shift, Calc. Y ese que nos da ahí no es el resultado. Shift, Calc y después igual. Esperemos que nos dé respuesta y aquí está la respuesta del ejercicio. N vale 2. Voy a dejar de compartir ahí. Vamos para el ejercicio. 12, profe. En 12, correcto, sí. Ajá. Dice que n vale 2. Ahora sí, ya que tenemos que n es 12, ya podemos encontrar entonces el perímetro. El perímetro es n por L. N es 5. No, L es 5. N es 12. Y L es 5. ¿Verdad? Porque el problema nos está diciendo que L valía 5. Aquí ya lo tenemos. Y nosotros acabamos de encontrar que N vale 12. Ya lo tenemos ahí. Hacemos esa multiplicación. 60. 60. El perímetro es 60 centímetros. ¿Dudas con este ejercicio? Lo voy a pasar, chicos, y ahí ustedes lo copian cuando yo les pase el documento, porque el que sigue es un poquito más larguito, para que ustedes vean lo que pasa. Vamos a escribir. Ok. Dice que determinemos el área de un polígono regular en el que se sabe que la apotema mide 7 centímetros y la medida de un ángulo interno corresponde a 90 grados. Entonces, sabemos que en ese polígono la apotema mide 7 y la medida de un ángulo interno mide 90 grados. Entonces, necesitamos averiguar el área.
Nosotros sabemos que en todo polígono regular, el área es perímetro por apotema dividido entre 2. Para yo poder encontrar el perímetro, necesito el valor de n. Entonces, no voy a escribir en este caso la fórmula del área todavía, para que vean qué va a pasar. Necesitamos averiguar n. El problema no nos está dando el valor de n, vamos a ir a averiguar. Pero el problema sí nos está dando aquí una información importante. Nos está diciendo que la medida de un ángulo interno es 90 grados. Nos está dando la medida de un ángulo interno. Aquí está, medida de ángulo interno. Nos vamos a las fórmulas. Vamos a irnos un momento a las fórmulas para que ustedes las vean. Y buscamos la fórmula de la medida del ángulo interno. Aquí está. 180 n menos 2 sobre. Esa es la fórmula que vamos a usar. Dice que la medida del ángulo interno es 180 n menos 2 todo sobre. Pero el ejercicio nos está dando el valor de la medida del ángulo interno. ¿Cuánto vale el ángulo interno? 90. 90. Entonces, según lo que acabamos de ver, como estos dos son iguales, los podemos cancelar. ¿Verdad? Que eso es lo que estamos buscando, cancelar esas dos cositas y nos va a quedar el primer resultado, que es 180 n menos 2. Lo escribimos. Y nos tiene que quedar igual al segundo resultado. Entonces nos tiene que quedar igual al segundo resultado. Lo que hacemos es igualar los dos resultados. Cancelamos lo igual e igualamos los resultados. Para eso fue que buscamos que ellos dos quedaran igual. Entonces, esto lo vamos a escribir en la calculadora. Recuerden que no podemos escribir n. Escribimos x. Voy a compartirles la calculadora para que ustedes la vean. Borramos todo, absolutamente todo. Se comienza con una fracción. Escribimos 180. Dice que sigue un paréntesis. Aquí abajo están los paréntesis. Entonces abrimos y sigue n. Pero en lugar de escribir n, vamos a escribir alfa x. Porque no podemos usar n, usamos x. Alfa x y menos 2. Cerramos paréntesis. Nos vamos para abajo, ¿verdad? Con esta flechita. Y abajo hay otra n. Pero escribimos alfa x. No lo escribí. Alfa x. Vean que la intermitente está en la x. Tenemos que irnos para afuera. Nos movemos con la flechita. Y ahí escribimos alfa igual y le damos 90. Ahora sí, ya tenemos la ecuación escrita. Recuerden, no tocamos esto igual. Para poder resolver la ecuación, shift, calc. Y este no es el resultado. Shift, calc y después igual. ¿Cuánto nos quedó n? 4. 4. ¿Qué significa eso? ¿Qué figura geométrica es? Un cuadrado. Un cuadrado. Por eso no vamos a utilizar la fórmula de perímetro por apotema dividido entre 2, porque la del cuadrado salía rapidísimo. Vean aquí, esto es un cuadrado. Un cuadrado. Y nosotros sabemos, como el ejercicio nos está pidiendo el área, nosotros sabemos que en el cuadrado el área es L por L. O L al cuadrado, lo que ustedes quieran, L por L. Pero no tenemos L. No tenemos L. Sí tenemos la apotema. En el ejercicio dice que la apotema de ese cuadrado mide 7. ¿Y cuál era la relación entre la apotema y el lado en el cuadrado? ¿Se acuerdan? No, 2 por potema, ¿no es algo así? Por 2. no, por Dos por apotema, correcto. 2 por apotema. En el cuadrado,
el lado va a medir 2 veces la apotema, multiplicar la apotema por 2. Entonces nos queda que L es igual a 7 por 2. Porque la apotema mide 7, hay que multiplicarla por 2. Entonces nos queda que L es igual a 14, correcto. Y entonces ya podemos calcular el área. El área es 14 por 14, o 14 al cuadrado, como ustedes quieran ponerlo. Que cuando resolvemos esto terminan siendo 196 centímetros cuadrados por ser un área. En el examen sí me he encontrado con ejercicios así de largos, otros no. Hay que ver qué suerte tienen ustedes, cómo nos irá en ese examen, si nos pondrán ejercicios de polígono muy largos o muy cortos. Vamos comprendiendo la idea, sí, para darle de una vez con ejercicios de examen. Profe, yo me perdí un toque con el tema de dónde o cómo escojo yo cuál fórmula. Bueno, usted dijo que Aquí, eso aparecía aquí. en el examen, pero me perdí. Problema. Ok. Aquí en el problema, vea que cuando usted llega y lee todo el problema, aquí yo marqué en rosado lo que nos están dando. Nos están diciendo que la medida del ángulo interno es 90 grados. Entonces yo tengo que ir a buscar la medida del ángulo interno, porque es la que me está dando el problema. Ok, sí, hasta ahí todo bien. Pero, ¿de dónde sacó, digamos, la fórmula? Aquí, la medida de un ángulo interno es 180 n-2 sobre n. Ah, ok. Ya, ahora sí, ya. Sí. Listo. Sí. Usted lo que hace es que en el examen busca cuál de todas estas le están dando. Si le dan el número de diagonales, usamos esa fórmula. Si nos dan el ángulo externo, usamos esa fórmula. Y así sucesivamente. Sí. Listo, sí. Muchísimas gracias. Con gusto. Y ya después, como en el ejercicio dice que la medida del ángulo interno es 90, entonces ya escribimos ese dato para después poder hacer la cancelación de lo igual. Perfecto, sí. Ok, bueno, chicos, voy a pasar la lista para no complicarnos ahora. Recuerden que la clase no termina, ¿verdad? La clase termina hasta las 8. La voy a pasar para ya darles directo con la parte de ejercicios de examen. Entonces, dame un segundito. Me dicen presente, chicos. Recuerden que aunque estén ahí, si no me dicen presente, pues como esto es grabado, quedan ausentes. Dice Andrea Campos. Andrea Campos, ausente. Christopher Retana. Presente. Dice Cintia Aguilar. Cintia Aguilar. Me acaba de mandar la tarea. Ausente. Ausente. Noel Bretana. Noel Bretana. Ausente. Elkin Espinosa. Presente, profe. Listo. Gerardo Jiménez. Ausente. Joshua Hernández. Ausente. Marily Amores. Presente, profe. Listo. Ronald Cordero. Presente, profe. Listo. Rosibel Berrocal. Ausente. Sandra González. Sandra González ausente. Wendy Salas. Wendy Viana Salas. Presente, profe. Listo. Liven Mora. Mira, Liven no se conectó hoy. Ausente. Lisette Bermúdez. Presente. Listo. Eric Presente. Montiel. Listo. María Fernanda Esquivel. Presente. Listo. Eliseth Badilla. Presente. Listo. Viviana Segura Valverde. Ausente. Roiner Cárdenas. Ausente. Abraham Cedeño. Presente. Ok.
Y María Cristina Duarte. María Cristina Duarte. Vuelvo a compartirles la pantalla. Vamos a irnos con exámenes de una vez. Van a ver cómo les preguntan esto en el examen. El que ya ha hecho el examen, ya ha tenido acercamiento con este tipo de ejercicios. El que no, para que vea cómo es que se pregunta la parte de polígonos regulares en el examen. Por acá. Dice la primera pregunta de estas. Considere las siguientes proposiciones referidas a un polígono regular, cuya apotema mide 5 raíz de 3. Y se le pueden trazar un máximo de 9 diagonales. Dice que el área del polígono es 150 raíz de 3. Y la segunda proposición dice que el perímetro del polígono es 78. Para yo calcular el área del polígono necesito perímetro por apotema dividido entre 2. Y si ocupo el perímetro, necesito n por l. Si ustedes ven, no tenemos ni n ni tenemos l. No tenemos ninguna de las dos. No tenemos ni n ni l. Entonces, en la información dice que la apotema mide 5 raíz de 3. Y dice que se le puede trazar un máximo de 9 diagonales. Aquí hay información importante. Un máximo de 9 diagonales. ¿Cuál fórmula entonces? Voy a devolverme para que ustedes la vean. ¿Cuál de todas esas fórmulas me sirve? La última, D igual N. La última. La última, ¿verdad? Porque la última dice número de diagonales. Y el ejercicio me está diciendo que se le puede trazar un máximo de diagonales. Entonces, nos sirve la última. Vamos a ir a copiarla entonces. Eso es para poder encontrar n. Dice que el total de diagonales, la fórmula es n menos 3, todo dividido entre 2. Y el ejercicio dice que d es igual a 9. Cancelamos lo igual, según la regla. Cancelamos esos dos de ahí. Voy a hacerlo con el otro. Cancelamos eso. Y entonces nos queda por igualar el restante. N menos 3 dividido entre 2 igual a 9. Y esto lo ponemos en la calculadora. Lo voy a poner yo para que sigan teniendo un poquito de interacción con la calculadora. Ya casi los pongo a ustedes a hacerlo solos. Dice que borramos. Ya les aparece la calculadora, ¿sí? Fracción n, pero no podemos poner n, ¿verdad? Alfa x. Abrimos paréntesis. Sigue n menos 3. Otra vez alfa x, ¿verdad? Menos 3. Cerramos paréntesis y va dividido entre 2. Nos salimos de la fracción. Alfa igual. Y eso es igual a 9. Le damos shift calc y después igual. Aquí ya tenemos el valor de n. ¿Cuánto nos dio? 6. 6, ¿verdad? Y aquí entonces el ejercicio se nos vuelve sencillísimo. Porque estamos hablando de ¿qué figura geométrica? Vámonos. ¿Cuál es esta figura, chicos? Cuando es 6. Hexágono. Hexágono, ¿verdad? Y nosotros teníamos un montón de características para el hexágono.
ya podemos calcular el área, ya podemos calcular el perímetro, porque ya tenemos que n es 6. Entonces, vamos a ir a ver el área para ver si es exactamente esto que nos están diciendo aquí. Nosotros vamos a ir a ver si eso es cierto. Nosotros vamos a ir a averiguar el área y después corroborar si ese resultado es verdadero o falso. Y van a ver lo que va a pasar con el resultado, para que ustedes de una vez se vayan fogueando con él. Proposición 1. Área. Perímetro por apotema dividido entre. Perímetro por apotema dividido entre 2. Perímetro es n por L. Ya sabemos que n es 6, pero no tenemos L. No tenemos L. ¿Cómo la podemos calcular esa L, chicos? ¿Qué información más nos está dando el problema? La apotema. La apotema. Y vean en qué forma nos la están dando. Nos están dando un número, raíz cuadrada de 3. Entonces, vamos a escribir aquí. La apotema es 5 raíz de 3. Entonces, ¿qué hacíamos para encontrar L? Aquí Apotema. el 5, ¿verdad? Del apotema, correcto. El 5 del apotema. Y lo multiplicamos por 2. L es 10. Ahora sí, entonces ya lo podemos ir a sustituir ahí. 6 por 10. Y nos da que el perímetro es 60. ¿Entendido cómo calculamos ese perímetro, chicos? Sí. Vean, aquí automáticamente ya hicimos algo. ¿El perímetro cuánto nos dio? 60. 60. ¿Y qué dice la segunda proposición? El perímetro del polígono corresponde a 78. falso. ¿Verdadero o falso, entonces? Falso. Falso. Falsísimo, ¿verdad? Esto es falso. Ya nos dio que el perímetro es. Ya pasé lista. 60, ¿verdad? Nos da el perímetro. Ahora sí, entonces ya podemos calcular el área. ¿Vieron? Mientras íbamos haciendo el proceso del ejercicio, ya encontramos una proposición ahí metida. El perímetro nos dio 60, no es 78. Vamos a ir a averiguar así el área. Vamos a hacer una flechita por aquí, porque ahí abajo no nos cae. No, aquí arriba lo podemos hacer. Perímetro ya nos dio que es 60. ¿La apotema cuánto mide? 5 raíz de 3. 5 raíz de 5 3. raíz de 3, correcto. Y eso hay que dividirlo entre 2. Escriban eso en la calculadora, chicos, y me dicen el resultado. Me salió 259.88. Correcto. Ok, no, bueno, no sé si está bien. Punto algo. Sí. El punto es son muchos números. Vamos a trabajarlo con 2 decimales. Vamos a trabajarlo con 2 decimales. A Pero mí sí, el esa cálculo es sí la me dio respuesta. 150 raíz de 3. ¿A usted sí le dio 150 raíz de 3? Sí, correcto. ¿Cuál calculadora tiene usted? Ah, Pero le mandé mensajes que yo ahorita no he comprado la calculadora y estoy usando un emulador. pero eso es porque la calculadora blanca, si es que la calculadora blanca y la azul no te va a dar la respuesta en raíz, te la va a dar en decimal. Pero entonces no te preocupes, sí va a dar 150 raíz de 3. Pero en el examen vos no vas a poder usar Sí, ese emulador. Entonces vean lo que van a hacer en el examen. Esto les da 259.80. Ajá. Y entonces ustedes van a decir, pero eso es falso. No es exactamente lo mismo que está ahí arriba. Dice que es 150 raíz de 3. Entonces, vean lo que ustedes van a hacer. Vean lo que vamos a hacer. Cuando ustedes les dan decimales y en el examen les están dando respuestas con raíces o fracciones, ustedes tienen que ir a aproximar para ver si estamos haciéndolo de manera correcta. Voy a compartirles la calculadora. Ustedes lo único que hacen es escribir
150, aquí está el símbolo raíz, ¿verdad? Raíz cuadrada de 3. Y le dan igual. Vean cuánto nos quedó. Nos quedó exactamente el mismo número, ¿verdad? Correcto. Van a ver casos, chicos. En este caso no, pero se los voy a poner para que lo vayan teniendo presente. Vamos a ver si aquí me funciona. No. Hagámoslo con una fracción, no importa. 2/5. Van a haber casos en los que aquí les va a quedar en raíz o les va a quedar en fracción y ustedes ocupan saber cuánto es el decimal. Cuando les quede aquí sin decimal, ustedes nada más tocan esta flechita de aquí arriba. La que está arriba de él, SD, la tocan y eso se lo va a convertir siempre en decimal por aquello. Ahora sí, nos devolvemos. Entonces ya vimos que el resultado es exactamente el mismo, que 150 raíz de 3. Vamos a escribirlo ahí para tenerlo. 150 raíz de 3 es lo mismo que 259.80. Entonces esa proposición es verdadera. Aquí es solamente verdadera la opción 1. Opción C. Sí. Sí, profe. Vamos a avanzar. Recuerden que este documento yo se los paso, chicos. Después ustedes lo pueden ahí tener, imprimir, transcribir, como ustedes prefieran. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a aprovechar todo este rato que tenemos para hacer muchas preguntas de exámenes. Igual, chicos, si todavía no tienen el dominio de la calculadora, no se preocupen, ¿verdad? Ustedes después pueden ver el video y agarrarle toquecillo, ahí poniéndole pausa al video de la clase para que practiquen lo de la calculadora. Profe, usted lo pasa por el mismo chat, ¿verdad? Todo esto. Yo lo subo a una plataforma. Ahora cuando terminamos la clase yo te explico cómo estamos trabajando. ¿Dónde están todos los videos de las clases anteriores? Para que te pongas al día, ¿está bien? Ok, por ahí más bien. Sí, con gusto. Dice, Rosa compró un lote que tiene forma de rectángulo y el metro cuadrado le costó 10,000 colones. Si el perímetro del lote es 46 metros y el largo excede en 7 metros al ancho, las preguntas ya no volvieron a venir así, chicos. Esta no la vamos a hacer porque ya las preguntas no las volvieron a poner así. Van a ver que conforme hacemos el examen, ese formato se quitó de trabajar con el excedente y un montón de cosillas ahí. Entonces, para no complicarnos con ese tipo de preguntas. Seguramente hubo muchas apelaciones cuando las preguntaban así y entonces la gente pues las dejaron de involucrar. Vamos a esto. Vean esto. Dice, se considere la siguiente figura formada por un cuadrado, aquí dice cuadrado, el cuadrado HGED. Importante, nosotros siempre tenemos que ir a seguir el orden de las letras para ver cuál es el polígono que se está formando. Dice que es HGED y siempre tengo que cerrarlo. ¿Cómo sé yo que cierra en D y H? Siempre cierro con la primera y la última. Esas son las letras que me cierran el polígono. Y dice que tiene 4 triángulos equiláteros. Dice que BH mide 5. BH es esto de aquí. Eso mide 5. Entonces, si eso mide 5 y eso es un triángulo equilátero, vamos a borrar eso verde para que no se nos involucre ahí. Dice que esto mide 5. Y eso es un triángulo equilátero, entonces, ¿cuánto mide esto de aquí? 5. 5. 5 también, ¿verdad? Y todos los laditos de esa figura, todo va a medir 5 centímetros porque está compuesto por triángulos equiláteros. Entonces, todo mide 5. Dice que entonces, ¿cuál es el área del cuadrado? ¿Cuál es el área del cuadrado? Recuerden que en el cuadrado el área es L al cuadrado. No se las puse con L al cuadrado, yo se las puse con L por L. Son exactamente lo mismo, L por L. Y sabemos que L vale 5. Entonces 5 por 5. ¿Cuánto sería el área? 25. Opción B. Eso está fácil. Esa estaba fácil. Al final todos van a ser muy fáciles, van a ver. Con todo el montón de práctica y tareas que yo les voy a dejar, se les va a hacer muy fácil. Esta es otra pregunta que casi ya no volvieron a hacer con figuras.
Ha aparecido esporádicamente ahí en algún examen, pero casi no. Dice que cuál es el perímetro de BHAGFECD. Vamos a ir a seguir todo ese orden para que nos quede bien. Vamos a borrar todo ese montón de letras que tenemos ahí para que no se nos confunda. Y vamos a ir a hacer el orden de la figura. A ver cuál es la que hay que calcular. Dice que comenzamos en B, nos vamos para H, después a la A, después a la G, después a la F, después a la E, después a la C, después a la D, y cerramos con B y D. Yo les recomiendo que lo tracen, chicos, porque a veces la figura, muchas veces vienen y rompen aquí y suben para acá, siguiendo el orden de las letras. Y ustedes luego van y calculan toda la otra y no era. Entonces siempre sigan el orden de las letras, porque a veces rompen el orden. Entonces, veamos. Recuerden que en un polígono regular, la fórmula era N por L. Ya nosotros sabemos que L vale 5. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Que los 8 lados miden igual. 40 Entonces, centímetros. Correcto. N es 8, L es 5, perímetro es 40. 40. ¿Vamos comprendiendo? Sí, ese sí está Sí, más o menos. profe. Excelente. Vamos a ir a traernos más preguntillas. Tiene una larguilla. Dice, considere las siguientes proposiciones relacionadas con un polígono regular cuya medida de ángulo central es 45. Dice que el ángulo interno va a medir 135. Y dice que la medida del lado de dicho polígono es 10. No, dice que si la medida del lado es 10, entonces el perímetro es 80, más bien. Vamos a ir a ver quién es el polígono. Siempre cuando vean este tipo de preguntas, vayan a averiguar quién es el polígono para poder responderlo. Entonces, nos vamos a la información que nos están dando. Dice que el polígono regular tiene un ángulo central de 45 grados. Vámonos a las fórmulas, ahí arriba, las que tenemos ahí arriba. Ya casi bajamos de nuevo. ¿Cuál de todas las fórmulas tenemos que usar? La, la 180 tercera, ángulos. 60 sobre No, N. dice que el problema dice medida del ángulo central. Ok, entonces sería la T60. Esta, ¿verdad? La tercera, ¿verdad? Medida del ángulo central. Vean, vamos a bajar. Dice que ángulo central. Sí. Medida del ángulo central es 360 sobre N. Y el ejercicio nos está diciendo que la medida del ángulo central es 45 grados. Entonces, con lo que aprendimos, cancelamos estos dos. ¿Y qué igualamos entonces? Díganme ustedes. El 360N. Ajá. Igual a 45. Igual a 45. Ven, ya le estamos agarrando el toquecillo. Conforme vamos practicando, le vamos agarrando el toque. Ahora, si quiero que ustedes lo pongan en la calculadora, esa, que es sencilla, a ver cómo les da, a ver si les da bien. Recuerden que tienen que tocar Shift Calc, no directamente igual. Me dicen cuánto les dan. Y recuerden que es X, ¿verdad? 8. 8. Excelente. Ahí todos los demás corroboran, 8. ¿verdad? 8. Pero sí es 8. 8. Ahora sí, ya sabemos cuántos lados tiene el polígono. Estamos hablando de un octágono. Del octágono no tenemos nada de información especial. No tenemos nada. Tenemos que ir a aplicar todos los conocimientos. Entonces, primera proposición. La primera proposición dice que el ángulo interno es 135. Si nos vamos arriba a la información, dice que la medida del ángulo interno se calcula con la fórmula de 1, sí. La medida del ángulo interno.
está la sumatoria. 180 n menos 2 sobre n. ¿Cuánto vale n? 8. 8. Entonces sustituimos la n. 8 menos 2 sobre 8. Eso lo ponemos en la calculadora. Así como está. 180, paréntesis, 8 menos 2 sobre 8 y les da la medida del ángulo interno. ¿Ven? Nos piden una fórmula, pero tenemos que ir a despejar otra para poder encontrar las variables para sustituir en la fórmula. 135. 135, ¿verdad? Entonces es verdadero, ¿verdad? Verdadero, sí. 135. La proposición 1 es verdadera. Vean la proposición 2. La proposición 2 dice, si L mide 10, si el lado mide 10, entonces el perímetro es 80. La proposición 2 dice que L es 10. Entonces, ¿cuánto es el perímetro? El perímetro es una fórmula. N por L. N vale 8. L 8 por vale 10. 10. Correcto. 80. Segunda proposición, ¿verdadero o falso? ¿Verdad? Verdadera. Verdadera, ¿verdad? Aquí tenemos esa respuesta y aquí tenemos esa respuesta. Segunda proposición, verdadera. ¿Cuáles son verdaderas? La opción A. Ambas. Sí, ya vamos agarrando el toquecillo, chicos. Sí. Sí, profe. Sí, sí. Como siempre les he dicho en todas las clases, esto es cuestión de práctica. Al principio lo vemos así un poquitillo complicado, pero con la práctica le agarramos el toque. Recuerden que las tareas son acumulativas, ¿verdad? Sigue entrando circunferencias y todo lo que hemos visto, más todo esto nuevo. Para que se pongan al día, chicos. Las de esta semana no las he podido revisar. Algunos ya me han enviado la tarea número 4. Entonces, para que se pongan al día todos los que no me han entregado la primera. Siempre les he dicho que es cuestión de práctica. Si no practicamos, va a ser un poquitillo dificilillo que lo logremos. Dice que en un polígono regular, la medida del lado es 10 y el perímetro de dicho polígono es 40. Entonces, ¿cuál es el área? Nos están pidiendo el área. No vamos a escribir la fórmula porque no sabemos si vamos a ocupar el área de cualquier polígono o vamos a llegar a ocupar alguna especial. Entonces, saquemos la información que nos está dando el ejercicio. El ejercicio dice que la medida del lado es 10. Correcto, el lado es 10. Dice que el perímetro es 40. El perímetro es 40. Pero el perímetro nosotros sabemos que lo podemos calcular con n por L, ¿verdad? Por fórmula. Yo no puedo ir a poner esto en la calculadora, chicos. Eso yo no lo puedo ir a poner así directamente en la calculadora. ¿Por qué no lo puedo poner directamente en la calculadora? Porque cuando yo cancele las P, me van a quedar dos variables. Y yo necesito solo una. En las ecuaciones yo la puedo resolver solo con una variable. Pero, vean aquí arriba. Aquí arriba tenemos cuánto vale L. Entonces, tenemos el valor de L. Tenemos 10. aquí que P es igual a N por 10. Sí, me va agarrando la Sí. idea. Nos quedamos con el P igual a 40 porque ese no se nos está modificando, ese nos queda ahí como está. Ahora sí, ya tenemos solo una variable para poder encontrar N. Cancelamos las P y ¿qué igualamos? 4 Ajá, por N por 10. correcto. 4 es igual a N por 10 y eso lo van a ir a poner a la calculadora. No, no es 4, chicos, es 40, es 40. Es 40, 40. sí, ya le Es iba a 40. preguntar que por qué 4. Es 40. Sí, yo lo estaba haciendo mentalmente y yo, va a quedar con fracción, no puede quedar con fracción, ahora sí ya es 40. Háganlo, chicos, en la cálculo me dicen cuánto les queda. 4. ¿Cuánto? 4. 4. Estamos hablando entonces de un
cuadrado. Cuadrado. Entonces apliquemos la fórmula directa al cuadrado. L por L. Vean todo lo que tuvimos que hacer. Desde el principio nos estaban dando L, pero no sabíamos que era un cuadrado. Se podía hacer por lógica. Sabemos que el lado mide 10 y el perímetro es 40 y el perímetro la suma de todos los lados, sale ahí un poquitillo directo. Pero aún así lo hacemos con todos los procesos por aquello. Entonces, L es 10 y lo multiplicamos por sí mismo 2 veces y nos queda 100. Sí. Opción D. ¿Dudas con eso? No. No. Bueno, vamos a traernos más. Nos ha rendido la clase. Tenemos todavía bastante tiempo. Y venimos con más preguntillas. Vamos a traernos esta de aquí. Dice la pregunta. ¿Cuál es el perímetro de un polígono regular cuyo ángulo interno mide 120 grados y su lado mide 4? Información que nos está dando el ejercicio. Nos está dando L. ¿L cuánto mide? 4. 4. 4. Más información que nos está dando el ejercicio. El ángulo interno. El ángulo interno. Entonces vamos a ir a ver arriba. Voy a subir, no importa. Lo tengamos que estar haciendo a cada rato para que ustedes lo vean. Medida del ángulo interno. Se pegó esto. Ya casi les aparece. Ahí está. ¿Cuál tenemos que usar? 80. N menos 2. 180. La segunda. Segunda, ¿verdad? Ahí los escuché a todos. Diciendo la larga y diciendo la segunda. Está perfecto. La segunda, ¿verdad? Porque es medida del ángulo interno. 180 n menos 2 sobre n. Ahora sí nos devolvemos. Bueno, ahí sí hemos visto un montón de materia. Entonces, le escribimos medida del ángulo interno por fórmula es 180 n menos 2 sobre n. Y el ejercicio nos está diciendo que la medida del ángulo interno son 120 grados. Entonces llegamos y cancelamos estos dos. ¿Y qué nos queda para igualar? 180. Ajá, N menos 2 sobre N correcto, igual a Igual 120. 120. correcto. 180 n menos 2 sobre n. Y lo van poniendo en la calculadora, chicos, para que me lo averigüen, para que se fogueen con la calculadora. Ya aquí me salió 180 igual. ¿Cómo? A mí sí me salió así como está haciendo exactamente. Ya le estoy agarrando el toque, por decirlo así. Listo, listo. Alfa igual y 120. Recuerden que tienen que tocar Shift Calc, ¿verdad? Escribir ahí cálculo. Me avisa cuando alguien le da el resultado de n. 6. 6, correcto. N es igual a 6. Dice que el perímetro... Ah, bueno, es el perímetro, no es el área. Entonces sale directa. Aquí no es necesario saber que es un hexágono. El perímetro nosotros lo calculamos con la fórmula N por L. O sea, N ya sabemos que es 6. L ya sabemos que es 4. El perímetro es igual a 24. 6 por 4, 24. Opción B. ¿Dudas? Si tienen dudas me dicen, ¿verdad? Después
de esta nos vamos para una del 2020, porque no me han salido problemas de cálculos de precios. Yo quiero que hagamos de esos para que practiquemos. Dice, ¿cuál es el área de un polígono regular cuyo ángulo externo mide 90 y la longitud del lado es 5? De nuevo, nos están dando solo L. Información. Ángulo externo mide 90 grados. Entonces, ¿cuál fórmula tenemos que ir a ver arriba? Medida del ángulo externo. Para que la vean. Nada más. Sí. Para que me digan cuál usamos. ¿Cuál usamos? La cuarta, la cuarta, 360 sobre N. Entonces, sobre N, sí. Correcto. Correcto, la cuarta. 360 sobre. Y también sabemos que la medida del ángulo externo es igual a 90 grados. Entonces, se nos cancelan estos dos de aquí y nos queda 360 sobre N igual 90. 90. Eso lo vamos a ir a poner en la calculadora para ver cuánto vale N. Cuatro. 4. Un cuadrado, Cuatro. ¿verdad? Nos están pidiendo el área. Como es un cuadrado, podemos decir L por L. O sea, 5 por 5. Y termina siendo 25. Opción C. Como les digo, es nada más de agarrarle el toquecillo y después ya uno se va sobre ruedas con este tipo de preguntas. Porque como les dije desde la primera clase, la mayoría de ejercicios son muy monótonos en el examen. Siempre terminan siendo muy parecidos. Entonces, le agarramos el toquecillo de los exámenes y en el examen van sobre ruedas. Voy a pasarme a uno del 2020 para ver qué pasa en el 2020. Qué cambios han existido. Que volverme más bien porque aquí las funciones. Profe, del pasado no tiene ahorita. El que se hizo hace menos de un ¿Sí? mes. Sí, lo tengo. Pero lo tengo rayado. Estoy esperando que lo tiren en blanco. Ok. ¿Por qué? ¿Tenés alguna duda de ese? No, yo no lo hice, o sea, era para ver porque me imagino que va a venir muy similar, tal vez. Sí. Yo lo tengo rayado de un estudiante que me lo pasó. Pero igual estamos esperando porque ahorita ya lo publican en blanco. Entonces apenas lo tengan en blanco lo vamos a empezar a trabajar. O a veces yo se los asigno como tarea o a veces se los pongo en el examen que les aplico cada vez que terminamos áreas. Entonces ahí vemos si lo consigo. Si no, yo lo digito. Si todavía para ese momento no ha estado. Dice, se desea ensacatar un solar con forma rectangular. Tiene forma de rectángulo. Yo voy a hacer la figurita para que nos demos la idea. Ahí está. Dice que tiene forma de rectángulo. Dice que cuyas dimensiones miden 20 metros de largo por 10 metros de ancho. Ven, en la pregunta del primer examen, ahí venía un montón de cosas tediosas, que al largo ya que el largo excedía al ancho, por tanto. Y ese tipo de preguntas las omitieron. Ya después las empezaron a hacer más directas. Entonces, ahí dice que mide 20 metros de largo. El largo es esto de aquí, 20. Y dice que de ancho mide 10. El ancho es esto de aquí, mide 10. Dice que si un metro cuadrado de zacate vale 4.200, un metro vale 4.200. Entonces, ¿cuánto cuesta cubrir toda la zona con zacate?
Me están pidiendo que calcule el área de la figura para saber cuánto es lo que cuesta cubrir toda esa figura de zacate, todo ese solar. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de un rectángulo, chicos? Hago por altura. Base por altura. Base por altura o largo por ancho, como ustedes lo quieran escribir. Largo por ancho, base por altura, es exactamente lo mismo. Nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, nos venimos acá y tenemos que el área es 20 por 10. ¿Y cuánto es 20 por 10? 840, perdón, 200. 200. Ya me está dando la respuesta. Sí, lo siento. No se preocupe. 200. 200. Entonces, como el área mide 200 y un metro cuesta 4.200, ¿qué tenemos que hacer con el área total y la cantidad que cuesta cada metro? 200 por 4.200. Correcto. 200 por 4.200. Y ya el compañero creo que nos dijo la respuesta, ¿verdad? 840,000. Dice que la... Es la D. Es la D, correcto. 840,000. Opción D. Vamos a pasarnos aquí abajo para ya ir cerrando con estas últimas preguntas. Pero vean, chicos, hemos trabajado ya como con 5 exámenes, 6 exámenes y todas las preguntas son muy parecidas. Entonces, por eso es que hay que estudiar con este tipo de cosas y que hagan las tareas que yo les mando. Dice, si la medida de un ángulo externo de un polígono regular mide 72 y la medida de lado es 4, entonces, ¿cuál es el perímetro del polígono? Ok, el ejercicio dice que L es 4. L es 4. Y dice que la medida del ángulo externo, ahí está la información, medida del ángulo externo, es 72 y 72. Entonces, significa que vamos a agarrar la medida del ángulo externo. La medida del ángulo externo es 360 sobre n, para no tener que subir. Ya ustedes saben cómo ubicarla, ¿verdad? Buscamos la del ángulo externo, que es 360 sobre n, y dice que la medida del ángulo externo en el examen mide 72 grados. Estos dos se cancelan y ¿qué nos queda igual? $360 sobre n igual 72. Correcto. 360 sobre n igual 72. Y nos vamos para la cálculo. Y ya ustedes son todos cargas en la calculadora, entonces lo van a poner. Dar 5. Correcto, es un pentágono, n mide 5. Entonces, como el ejercicio nos está pidiendo el perímetro, ¿verdad? Aquí lo vemos, lo vamos a marcar. Nos está pidiendo el perímetro. Entonces, perímetro era n por L. O sea, perímetro es n, ya sabemos que es 5. Y L, correcto, correcto. ¿Cuánto nos da eso? 20. 20. Eso sería la opción D. Vamos a ir a traernos la suya. Por allá con esta cerrada. Dice, sea un polígono regular del que se pueden trazar 9 diagonales en total. Si la medida de su apotema es 5 raíz de 3, entonces ¿cuál es el área del polígono? No sabemos qué tipo de polígono es, entonces no podemos calcular el área así directamente. Vamos a ir a averiguar primero cuál polígono es para poder saber qué utilizar de los datos. Dice la información, siempre averiguemos primero el polígono. Dice la información que se pueden trazar 9 diagonales en total.
Entonces vamos a ir a ver la fórmula de las diagonales. La fórmula de las diagonales decía que tomábamos n menos 3 y lo dividíamos entre 2. Y este ejercicio dice que d corresponde a 9. Entonces, cancelamos estos dos de aquí, que son iguales, e igualamos los restantes, ¿verdad? N menos 3 dividido entre 2, igual 9. En la calco, chicos, me dice cuánto queda n. Da 6. 6, correcto. Estamos hablando de un hexágono. Hexágono. 6. Correcto. Exacto. Entonces vean por qué el problema es que no tiene tanta información, porque con el hexágono podemos hacer un montón de cosas. Aquí el ejercicio nos está diciendo que el apotema es 5 raíz de 3. Entonces, a partir de ahí, yo puedo calcular L. ¿Cómo calculábamos L? N por Hipotema por 2. Pero no es la 5 por apotema 2. completa. No es la apotema Solo el completa. 5. Correcto. Agarramos lo que está antes de la raíz de 3. El 5. 5 por 2. Aquí los voy a marcar en verdecito para que ustedes se acuerden de dónde lo estamos sacando. Este 5 es este 5 de aquí adelante. Entonces nos queda que L es 10. 10. L es 10. Ahora sí, ya podemos calcular el perímetro. El perímetro es N por L. N es 6 por ser un hexágono. L es 10, que lo acabamos de encontrar. Entonces nos queda que el perímetro es 60. Correcto. Ahora sí, ya podemos calcular el área. El área dice que es perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro nos dio 60. ¿Cuánto vale el apotema? 5. 5. Raíz de 3. 5 raíz de 3, ¿verdad? La apotema sí es completa. Y eso dividido entre 2. Todo eso lo ponen en la calculadora para ver cuánto nos da. Les va a dar en decimales, estoy casi seguro. Dos- 519. 239.80. Me salió 519.61. Aproximaciones de la calculadora deben ser. Voy a ver cuánto me dan. 259.80. 300. Por 5 raíz de 3 sobre 2. Sí, 259.80 o 81, redondeando. Pero veamos la respuesta, chicos. Las respuestas todas vienen en raíz. Entonces, ustedes van a tener que ir a ver cuánto vale cada una de esas raíces. Profe, 250. 150 raíz de 3. Correcto. 150 raíz de 3. Esta es la que tiene la aproximación correcta, ¿verdad? Ustedes fueron a probar una por una. Sí. Y la que es igual es 150 raíz de 3. Opción B. Ok, dejo de compartir. Chicos, ¿alguna duda con polígonos regulares? Nos rindió bastante la clasecita. La otra semana Sí, profe. vamos a trabajar con polígonos irregulares. Esa parte es más fácil todavía. Nada más que sí hay que hacer un montón de cálculos en la calculadora porque a mí me gusta trabajarlo con el sistema Gauss. Entonces ahí lo vamos a ver la otra semana. Chicos, con respecto a la tarea número 5, la que corresponde a esta semana, si no se la subo hoy, se la subiré entre mañana y el miércoles, por aquello. Voy a tratar de subirla hoy, si no, entonces la construyo durante el día de mañana. Yo les aviso en el chat cuando ya todo esté en la plataforma, tanto la clase como la tarea y el documento. Los que tienen tareas pendientes me las envían, yo se las voy a estar revisando durante la semana y quedaríamos hasta acá. Muchísimas Profe, gracias. Nos vemos ya. consulta. Profe, yo le pasé la... Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, yo, profe, bueno, ya que hoy comencé, bueno, hoy entré, entonces mi pregunta es,
¿Yo tengo que entregar tareas también o a partir de comienzo a entregar tareas? No, vea, es que lo que pasa con las tareas es que las tareas son prácticamente tareas morales. Yo a ustedes les dije, bueno, a ellos les dije desde la primera clase que con las tareas en el instituto llevan un control de si ustedes están trabajando de manera correcta en la clase, porque con las tareas ustedes lo que hacen es un acercamiento al examen. Yo les comentaba que para poder pasar el examen no solo son las clases, hay que hacer las tareas para que siempre estén en constante práctica. Entonces, yo lo que le recomendaría es que las trates de hacer para que practiques todos los temas que no hemos visto, y ahí me las envías cuando las tengas listas, y sacas un ratillo y vas haciendo una y después otra, no me las tenés que enviar todas de un solo. Ok, y bueno, y si no entiendo de las clases anteriores, ¿cómo hago para sacarme la duda? Si no, lo primero que te voy a recomendar es ver el video de la clase. Y si no Ok. entendés ya el ejercicio, me escribís por WhatsApp y me No, no. decís, profe, no entiendo esto, y yo ahí le explico por WhatsApp, ahí vemos cómo Ok, te explico. ok, perfecto. No, no, no. A mí se me olvidó que teníamos el beneficio del video. Sí, sí, sí. Ahí ves el video, preguntas y yo con mucho gusto te trato de atender. Pura vida. Listo, chicos, Ahí, entonces nos ahí le vemos. mandé el número, Bueno, yo. buenas noches. Ahí yo mandé el número, ya entonces. Listo, ya casi te agrego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, Gracias a ustedes, chicos. Profe, bueno, gracias. Chao.